Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio teológico. Le damos las gracias por conectarse una vez más con nuestro canal. Y en esta ocasión vamos a tener una conversación muy interesante. Vamos a estar hablando acerca del COVID. Y la razón es porque este es uno de los motivos por los cuales no habíamos hecho el programa, porque estábamos recuperándonos. En la providencia del Señor pues pasamos por la enfermedad y de hecho este es el motivo de este programa. Queremos compartir nuestra experiencia, lo que pasamos, lo que sucedió, porque queremos edificar al cuerpo de Cristo, porque existe mucha confusión, existe mucho alarmismo, amarillismo y exageración de parte de los medios tocante a este tema. Entonces lo que queremos hacer es compartir nuestra experiencia, acompañándome. Gracias al Señor, en esta ocasión va a estar el hermano Tony Martínez desde Los Mochis, Sinaloa. Y vamos a estar hablando acerca de este tema y lo que experimentamos, porque el hermano Tony también pasó por la enfermedad, o más bien dicho, la enfermedad pasó por él, ¿verdad? Entonces queremos compartir la experiencia y en la esperanza de poder dispersar un poco de los mitos quizá, y también de los malos entendidos y de los temores que naturalmente todos tenemos acerca de este tema tan relevante para nuestros días. Entonces queremos traer la visión bíblica, la opinión bíblica acerca de estas cosas. Como siempre, la exhortación que les hago, que les hacemos es la siguiente: a traer todo lo que escuchen en este programa siempre al estandarte de la palabra de Dios, la Biblia, porque la palabra de Dios es el estandarte de la verdad, es la palabra suficiente e inspirada de Dios, que nunca se equivoca, nunca cambia. El hombre cambia de opinión todo el tiempo, pero la palabra de Dios nunca cambia de opinión, siempre nos va a decir lo mismo. Como dijo el Dr. R.C. Sproul una vez, dijo: cuando leemos un libro nosotros nos convertimos en el juez, en el crítico, pero cuando leemos la palabra de Dios nosotros nos convertimos en el juzgado, nos convertimos en el objeto de la crítica de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos examina a nosotros. Así es que les exhortamos a escudriñar la palabra y no a tomar nuestras palabras simplemente en las bases de lo que decimos, pero traerlo al estándar bíblico para comparar, para ver si lo que están escuchando realmente es la verdad. Así es que en esta edición especial vamos a estar hablando acerca del COVID. Aquí en este enlace pueden encontrar un playlist o una lista de los programas anteriores que hemos hecho tocante al tema de la educación. Vamos a retomar ese tema primeramente, Señor, muy pronto, pero ahora vamos a estar hablando acerca de este tema. Así es que si es la primera vez que se conectan a este canal, pues les pedimos que nos apoyen dejándonos el like y también compartiendo este video y suscribiéndose a nuestro canal, ¿verdad? Denle en el giro ahí a la campanita. Así es que acompañándonos ahora se encuentra con nosotros el hermano Tony. Bienvenido, Tony. Hola, buenas. Ahí está, había cambiado la pantalla, disculpen. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Les agradezco la oportunidad de poderlos acompañar y compartir un poco de la esperanza que habita en nosotros. Yo creo que en medio de ese tiempo donde hay tanta incertidumbre, tantas dudas, es bueno que compartamos un poco de la fe que hay en nosotros, ¿no? Entonces, pues es un placer poder compartir con ustedes un poco de lo que hemos vivido. Tony, tú pasaste por la enfermedad, bueno, experimentaste lo que es el COVID, ¿verdad? Y muchos a quien todavía no les ha dado, ¿verdad? Existe un temor. Existe un temor, y antes de entrar a la parte bíblica de esta conversación, quiero que me compartas un poco de tu experiencia con la enfermedad. Ok, bueno, el año pasado, en lo que fue como la primera oleada en México,
mi esposa tuvo ahí unos síntomas, nos hicimos prueba, ambos salimos positivos, pero no fue gran cosa, ¿no? Yo realmente porque la prueba decía positivo, pero no experimenté mucho. Sin embargo, hace 3 meses, lo que sería quizás ya como una tercera ola, quizás en nuestro país, empezó a hablarse mucho de la variante Delta y de todas esas cuestiones. Entonces yo estuve en un proceso de mucho estrés en mi trabajo por principios de temporada y estuve en julio, lunes 12, 13, 14, digamos, sintiéndome no muy bien. Sin embargo, como yo toda mi vida he sufrido cuestiones alérgicas o relativas a la respiración, pues no se me hizo algo tan fuera de lo normal, ¿no? Eh, Saqué mi trabajo del miércoles y como que solté el cuerpo. Para el jueves ya no me sentí muy bien. Entonces me quedé en casa, me fui a hacer una prueba y me salió positivo. Bueno, de hecho me hice 2 pruebas ese día. Ambos salieron positivos, todo iba normal. De pronto empezó a complicarse una infección en la garganta y con el primer médico que nos atendimos, digamos, él decía, no, yo creo que no es, eh, hay que irnos así sencillito, ¿no? Un tratamiento muy leve hasta que de pronto, pues por la misma infección, las calenturas empezaron a incrementarse, ya no podía dormir bien, mucho dolor de cabeza todo el día. Entonces, fui con un joven que es miembro de la iglesia y él ha atendido mucho esto digamos, dentro de la seguridad social que existe en nuestro país. Es uno de los doctores que más ha tratado con esto. Entonces me estuve atendiendo con él, me atendió la cuestión de la garganta, pero íbamos a la par mi esposa y yo. De hecho, ella iba avanzada como 3 días, entonces ella como que me lo pegó a mí. Eh, una de las situaciones que a lo mejor platicaremos, pasan muchas cuestiones del índole quizás emocional o psicológico, ¿no? En medio de este tiempo, nosotros muy irritables, mis niños muy sensibles, emocionales, y digamos, estábamos todos como familia, ¿no? Pasando la situación. Cuando de pronto, pues tuvimos que hacer una serie de análisis porque ya mi esposa se empezó a sentir no tan bien y pues ya una radiografía y se empezó a complicar, ¿no? Y con ese mismo desfase yo a los 3 días ya empezó a caer mi oxigenación, caí hasta 87 y es que el doctor nos dice, ¿saben qué? Pues tenemos que hacer algo diferente porque si no los voy a tener que hospitalizar. Entonces, nosotros tenemos 4 niños, entonces decidimos hacerle pruebas a los niños. Es casi 10 días de cuando recién inició esto. Le hacemos prueba a los niños y de los 4, los 2 más pequeños, de 1 año y 3 años, salieron negativos, positivos con anticuerpos. El siguiente salió negativo y la mayor salió positivo con anticuerpos y digamos que ella era la que podía infectar, por así decirlo, ¿no? Entonces ella se queda con nosotros, el resto los empezamos a repartir con la familia y básicamente reposo total, que es una de las claves, ¿no? En este tratamiento y pues con distintos tratamientos realmente ya la fuerza era casi nula. O sea, es una situación complicada, ¿no? Para cuando lo vives. Esta enfermedad te debilita, ¿no? Te baja las fuerzas, te sientes cansado. ¿No te pasó eso a ti, que sentías mucho sueño? Sí, pues mucho cansancio, realmente no tienes fuerzas para muchas cosas. Pues nosotros aquí en su casa, en una segunda planta es donde tenemos el cuarto y pues teníamos prohibido salir del cuarto básicamente. Entonces, amigos de la iglesia nos empezaron a servir y en amor ellos venían y desayuno, comida y cena, ¿no? Por toda una semana y estando con nosotros en lo que el tratamiento avanzaba. Gracias a Dios no pasó a más, o sea, realmente con la ayuda de Dios y un buen tratamiento se pudo detener.
tratamos tratamientos normales, tratamientos un poco alternativos también, pero es un tiempo donde te puedes afirmar en tu confianza en Dios y claro, puedes tener tiempos de desiertos, tiempos de incertidumbre, a lo mejor donde falta nuestra fe, pero la esperanza que queremos traer es de que pues no es el fin del mundo, o sea, para muchas personas, cuando recién fue la primera oleada, debido a los modelos estadísticos que estaban haciendo que iban a morir millones y millones de personas, pues la gente se enfermaba y del mismo temor caían fulminados en el momento, ¿no? Claro, Entonces claro. era básicamente COVID igual a me muero, ¿no? Entonces, Ah, algo que se ha ido viendo pensamos, es que pensamos en un principio, ¿verdad? Que pensamos en un principio que te daba ya, esta era una sentencia de muerte, obviamente. Ah, me gustaría, para entrar más en el tema, y así podemos combinar la experiencia con la palabra de Dios, sometiendo nuestra experiencia a la palabra de Dios, obviamente. Y aquí vamos a ver cómo la palabra de Dios nos ayudó en todo esto, ¿verdad? Quiero compartir con nosotros un salmo que me fue de mucha ayuda cuando estaba en lo peor quizá de la enfermedad, ¿verdad? Es el Salmo 139 y el salmista dice, empezando en el versículo número 1, hablando de la soberanía de Dios y cómo Dios tiene el control de nuestra vida y está completamente en absoluto soberano control de ella. Escúcheme lo que dice, oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido, ¿verdad? Dice, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lo lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el salmista está reconociendo que Dios nos conoce íntimamente, que conoce a quien Él llamó y a quien Él ha escogido para Él. Y que esta elección de Dios no es realmente basada en nada que nosotros hayamos hecho para merecerlo o para meritarlo, que Dios conoce todo lo malo que somos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Esos pensamientos que nadie ve más que Dios. Todas las cosas malas que pensamos. Lo que queremos decir es que no hay nada en nosotros que pueda sorprender a Dios y que Dios va a decir, oh, eso no lo sabía acerca de Él, ¿verdad? Es algo impresionante. Es un conocimiento total del individuo. Ahora dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Precisamente estos dos versos, el 5 y el 6. Yo me acuerdo cuando estaba pasando por la enfermedad, ¿no? Lo más duro. Y empieza el temor, porque escuchas, como dijimos, los medios sociales y todo el, ¿cómo se dice? El alarmismo de los medios que te quieren hacer pensar que si te da el COVID y no te has vacunado es una sentencia de muerte, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender que como cristianos tenemos que siempre preguntarnos esto, no sé, yo me imagino que tú estás de acuerdo. La pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de este tema? ¿Verdad? Uh-huh. Y aquí en este salmo, escuchen lo que dice. Dice, dice, pues aún no está, perdón, en el verso 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Verdad? En el lenguaje original quiere decir que estás completamente como que pone una cerca alrededor de ti. O sea, tu vida está en las manos de Dios.
Lo que eso quiere decir es que no vas a vivir un minuto antes o un minuto después de lo que Dios ya ha determinado que va a hacer. ¿Verdad? ¿Por qué es esto importante? Porque esto me fuerza a pensar acerca de lo que importa, que es decir, ¿estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios? ¿Sí me explico? Entonces, al confrontar esta realidad, pues tuve que llegar al punto de decir, bueno, ¿dónde está mi esperanza? Si me muero, ¿para dónde voy? ¿Verdad? ¿En qué está basada mi seguridad? ¿Cuál es el concepto que tengo de la vida, del más allá? Todas estas cosas vienen a mi mente. Entonces tienen que gobernar mi reacción. Lo que sé acerca de Dios y su palabra tiene que entonces gobernar mi reacción y mis pensamientos. Obviamente somos criaturas que estamos en un cuerpo, ¿no? Y somos susceptibles a las cosas que nos suceden. Pero este verso a mí me ayudó mucho por falta de una mejor palabra, a recalibrar mis pensamientos, porque te soy sincero que hubo un punto en el cual me sentí abrumado, obviamente, ¿verdad? Cuando te empiezas a poner más delicado, el nivel de oxígeno baja, mi esposa tiene diabetes y está embarazada, ¿verdad? Entonces es un cuadro complicadón. Entonces, ¿verdad? O sea, no vamos a decir que vamos a convertirnos en estoicos y no vamos a sentir nada, pero así es como la palabra de Dios me ayudó. A mí no sé tú cuál fue tu experiencia tocante a eso con la palabra de Dios cuando pasaste por eso. Sí, pues definitivamente todo el conocimiento que uno puede tener de la Biblia y digamos del bagaje en el caminar cristiano viene y palpa, ¿no? Contrastas aquellas cosas que tú conoces de un Dios soberano, de un Dios omnipotente, como lo muestra en el Salmo 139, y un Dios que todo lo sabe, que está, digamos, a cargo de toda situación, la palabra que no deja de ser. Sin embargo, te encuentras con cosas, Dios no falla, pero nuestra fe, y te empiezas empiezas a pensar, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que va a pasar? A mí, yo creo en los días donde les decía de la infección en la garganta, en las que no dormía por 3 días, no comía absolutamente nada, un poco de líquido, nada. Entonces, cuando contrastas, digamos, las cuestiones eternas, la eternidad, la inmutabilidad de Dios, de su palabra versus nuestra fragilidad, y a mí me sucedió justamente en el tiempo que les decía de la infección en la garganta y de que casi no dormía, casi no comía, porque se deformó completamente mi gusto y todo me era repugnante, no podía pasar alimento. Entonces por 3 días sin comer estaba muy débil porque no, les digo, no dormía, no comía. Entonces sí era un tiempo en que te acercas con Dios en medio de estas situaciones de una forma diferente y, y parecía que hablabas pero no había respuesta, ¿no? Así como decir, estoy muy solo. Entonces, pues te hace recordar a Job, ¿no? Sí, exactamente. Entonces mucha de la oración era, pues Señor, pues muéstrate, o sea, en medio de este tiempo, de esta soledad, Señor, responde. Y es como esas veces cuando Dios, o sea, se queda callado y dice, no voy a responder en este momento, ¿no? O al menos es lo que percibes, ¿no? Hasta el momento que yo empecé a recibir, así como si diciendo, ok, ¿quieres ver mi amor? Y las personas que yo les dije, aun cuando, por ejemplo, familiares tenían temor de venir a casa porque se podían enfermar, hermanos de la iglesia que nos aman en realidad y que acababan de pasar por esta situación,
dijeron, va, nosotros nos tomamos el riesgo. Entonces fue como una forma en decir, ¿sabes qué? Mira, decirnos Dios, yo estoy presente, mira, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, mira cómo voy a amarte a través de esto, ¿no? Entonces empecé, bueno, empezamos mi esposa y yo, y era de que todos los días llorábamos, ¿no? A ver la bondad y la gracia de Dios y de vernos tan frágiles, tan débiles en nuestra fe, porque a veces nos sentimos muy fuertes, ¿no? La iglesia, y esto creo que es muy importante, la iglesia, ¿no? La iglesia, el cuerpo de Cristo, estuvo allí en esos momentos, ¿verdad? Así es. Así es. Y algo que hemos hecho nosotros como iglesia local, la primera semana, cuando las cosas no estaban tan mal, tenemos algo que le llaman como un trenecito de amor, ¿no? Entonces, al menos a la hora de comida, distintas familias vienen y te preparan algo, digamos, y nos lo dejaban, ¿no? En casa, ya como quiera el desayuno y la cena. Pero cuando ya la cosa se complicó y ya no podíamos ni bajar por los alimentos, pues estas familias vinieron y era casi todo el día, o sea, dejando o a veces trayendo a sus propias familias, dejando todas sus preocupaciones u ocupaciones, digamos, a un lado para atendernos. Es cuando tú dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen tanto? O sea, yo no voy a pagarte por eso, ni buscaban ellos cobrarnos, ¿no? Pero empiezas a ver realmente el amor que, que puedes sentir en medio de otros hermanos que ni se apellidan como tú, o sea, que no vienen de un mismo contexto, pero entiendes los lazos que se unen, ¿no? En Dios. Entonces, toma mucho sentido como la importancia de ser iglesia. O sea, la gente que no se congrega o que no tiene un compañerismo enfrenta este tipo de cosas solo, ¿no? Es mortal. O sea, sí. Esta situación, imagínate. Y creo que este es una área, ¿no? De prueba, porque obviamente nadie se quiere enfermar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a una persona a arriesgar la salud, no solamente de esa persona misma, pero de la familia, por atender a otra persona? Y yo creo que aquí este es un ejemplo claro, ¿no? de algo que pone enfrente de nosotros un ejemplo, una ilustración viva de lo que la Biblia nos habla acerca del amor que debe de existir en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Creo que esto es algo, ¿no? Esto es algo, esta situación, creo que está, una de las cosas que Dios está haciendo con ella es que nos está examinando y también nos está dejando ver áreas en las cuales creo que necesitamos también trabajar, ¿no? ¿Tú qué piensas? Una frase que a mí me quedó muy presente y sobre todo cuando la vives en medio de situaciones como esta, es que Dios jamás desperdicia el sufrimiento de sus santos. Entonces, en medio de estas pruebas, Dios va a sacar un beneficio para nuestras vidas. A veces nosotros no somos tan humildes como para ver el beneficio, o nos sentimos tan inalcanzables de decir, ¿cómo tú, Dios, se te atreve a tratarme así, a mí, al santo de mí, inigualable, ¿no? Pero realmente entiendes que Dios moldea nuestro carácter en medio de estas circunstancias. Entonces, nos debería hacer mucho más sensibles al dolor también de otros hermanos, para que cuando estén en medio de dificultad también podamos comprender. Y eso es algo maravilloso cuando Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque realmente Cristo padeciendo en medio de dificultades, de debilidades, de hambres, de cansancio, se compadece y sabe las situaciones en las cuales estamos nosotros pasando, no le son ajenas. Entonces,
a veces llegamos a tener este sentir estilo Elías, es que yo soy solo, Señor, Claro. no hay nadie, ¿no? Pero no, no es así, el Señor sigue Agarramos estando. el complejo de Elías. Sí, pero el Señor sigue mostrándonos que Él está, y realmente es su diestra la que nos sostiene. El agarre es de su mano hacia la de nosotros, no de la mía hacia Él. La mía falla, mi mano se suelta, soy débil, tengo temores, dudo a veces de su palabra, pero el Señor nos sostiene. Y aún en el silencio o aún cuando podemos sentir nosotros que no está ahí, Él nos sostiene. Entonces, para nosotros fue un buen tiempo, para tanto para mi esposa, y para mí y para mis hijos, para poderles mostrar, miren, Dios estuvo bien, o sea, hacernos pasar, porque en medio de esta situación, el doctor que les comentaba que nos atendía, justamente en ese tiempo su suegro se enferma y a los días muere, rápido. Entonces, empiezas a entender en la providencia de Dios. Realmente Dios es el autor de la vida y Él decide cuándo la da, cuándo la quita. Entonces, cuando esos conceptos los puedes poner de forma vívida en tus hijos, en que ellos pueden ver, pues Dios es soberano, o sea, y sobre todo mostrarle a nuestros hijos que Dios está en control de esto, como tú Claro. decías, no es Satanás, no, es Dios. Jamás pierde el control, jamás ha habido una circunstancia en que no ha estado en el control del Dios Todopoderoso. Entonces, eso afirma el poderío del Señor y cómo es que nuestros hijos deben crecer en un temor, en una reverencia, en un respeto ante un Dios santo al cual ellos deben servir y amar. Y eso es importante porque algo que he visto, e incluso, bueno, en el mundo secular ya no digamos, ¿verdad? El mundo secular piensa de una manera diferente. El mundo secular obviamente no agarra su filosofía y su cosmovisión, su manera de ver del mundo de la Biblia, pero algo que he visto entre cristianos es que parece que le tienen más temor al COVID que a Dios, ¿verdad? Lamentablemente es la realidad. O sea, ¿qué es lo que el COVID puede hacer, no? O sea, ¿qué es lo que, últimamente, qué es lo que el COVID, en el peor de los casos, puede hacer? Llevarnos a la presencia de Dios, al juez, al quien tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Yo creo que tener eso bien claro es esencial, ¿no? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Una de las cosas, bueno, A.W. Tozer decía que los cristianos no mentimos, pero cantamos las mentiras, ¿no? Haciendo una paráfrasis a su frase. Hay muchas personas que empiezan a cantar acerca de estar delante del Señor, pero cuando llega el momento nadie se quiere ir porque amamos mucho a este mundo, ¿no? Claro. Yo escucho cristianos en el Facebook. ¡Ay, ya viene Cristo, hermanos! O sea, digo yo, sí, debemos de estar alegres, pero ya viene Cristo, es con un temor, no viene a juzgarnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué entonces ese pavor? ¿No? Claro. Yo creo que eso revela la condición del corazón. Sí. Es interesante, es realmente interesante porque, por ejemplo, otra cosa que he visto es que, y estoy hablando de los cristianos, ¿verdad? Del mundo secular ni hablar, pero de los cristianos, la actitud tocante a la vaccina, ¿no? A la vacuna. Mucha gente se refiere a ella como si fuera el Salvador, ¿no? El Salvador del mundo ya no es Cristo, es la vacuna del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que una vacuna puede hacer? La realidad es, volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Una vacuna no te puede proteger en contra de la ira de Dios. ¿Cuál es el problema
del hombre no es un virus, una pestilencia. El gran problema del hombre es que Dios es santo y que vamos a rendirle cuentas y nos va a juzgar acorde a su santidad. Ese es el gran problema de la humanidad, ¿no? Pero vemos, ahora el mundo está, tienen temor del COVID, pero no de Dios. Es simplemente, es interesante, ¿no? Aquello que temes es lo que adoras, ¿no? Entonces, Claro. se ha vuelto una religión covidiana donde el pecado pasó a ser el mismo COVID, el evangelio es la vacuna, el Mesías es Fauci, y la gente está postrada en un temor increíble. Y digo, empezamos platicando acerca de nuestra situación, ¿no? Y lo que pasa, y los temores que puedes tener porque eres de carne y hueso. Pero debemos de tener realmente también un pensamiento crítico, y lo hemos platicado en las otras ocasiones, en lo que está sucediendo. Y mucha gente, te das cuenta que la salud se ha vuelto otro de los ídolos. En aquellas ocasiones hablábamos del ídolo de la educación. La salud aquí es otro de los ídolos que se ha levantado, y amarás tu salud sobre todas las cosas, ¿no? Eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, John Patton lo decía muy claro cuando él estaba como misionero entre los caníbales, y él decía: el Señor me ha mostrado que yo soy inmortal hasta que cumpla su propósito en mi vida. Y, o sea, nuestras vidas dependen de Dios completamente, ya sea una bacteria, ya sea una bomba atómica. Mi hermano, Dios sigue controlando tu vida hasta el momento que a Él le plazca. Entonces, eso es algo que debemos de tener muy presentes, porque hay gente, hay gente actualmente que dicen: yo no me voy a ir a congregar porque me voy a enfermar, y nos lo topamos comprando lo del súper o yendo a su trabajo porque la iglesia no es esencial. No es esencial. Ir a todos esos lugares sí lo es. Entonces, empiezas a ver el balance que hay de nuestras prioridades, ¿no? Sí, es que esta situación es revelatoria, realmente. Es revelatoria, y mínimo pues nos damos cuenta que nuestra manera de pensar no es bíblica, es secular. Claro. Es secular, Claro. y es porque somos, permitimos, ¿verdad? De cierta manera hay un dicho, ¿no? Algo que me gusta decir es que el pez no sabe que está mojado hasta que lo sacas del agua. Claro. Y pues crecimos en un sistema secular, nacimos en un sistema secular, fuimos educados en un sistema secular. Por lo menos yo también fui a la escuela pública, bueno, privada, pero al igual, ¿verdad? Le enseñan lo mismo. Sí, el mismo currículum. Un pensamiento secular, una manera de ver el mundo secularmente. Y lo que sucede es que, me atrevo a decir, la gran mayoría de cristianos no piensan bíblicamente y no relacionan a la Biblia con lo práctico, o sea, con el día a día, lo cotidiano, el diario vivir. No nos preguntamos qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de todas estas cosas. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué vamos a dejar de asistir a la iglesia? ¿Por qué vamos a dejar de reunirnos? Bueno, porque me voy a enfermar. Bueno, ok, está bien. Pero no dejamos de trabajar. No dejamos de ir al súper o al mercado. ¿Por qué? Porque es esencial, ¿verdad? A menos que vivas aquí en los Estados Unidos, te manden un cheque todos los meses, ¿verdad? La gente no quiere trabajar, pero ya ese es otro tema. pero, ¿qué es lo que eso demuestra? Bueno, que no vemos a la congregación, no vemos el juntarnos con el cuerpo de Cristo como algo que es esencial. El autor de los Hebreos nos exhorta a no descuidar la asamblea de los santos, como algunos tienen costumbre, ¿verdad? Entonces, no es negociable para el cristiano no reunirse. Hermanos, que si nos reunimos nos van a meter a la cárcel.
Bueno, ah, quizás algunos de nosotros vamos a tener que pasar por eso. Yo dedico una parte de mi ministerio a traer, ¿cómo se dice?, conciencia acerca de la iglesia perseguida. Ah, hay muchos pastores que ahorita están en prisión por predicar el evangelio, por educar a sus hijos en el hogar, ah, por predicar sermones bíblicos. Nosotros todavía no estamos ahí. Yo creo que estos tiempos son tiempos revelatorios realmente, donde el Señor está mostrándonos, depurando la iglesia y mostrándonos. Creo que hemos vivido por los últimos 250 años, por lo menos lo que es aquí en el, como se dice, aquí ¿qué es? El oriente, ¿no? O el occidente. En el occidente hemos vivido relativamente una religión que ha sido tolerada, quizás incluso apoyada o quizás aceptada por los gobiernos. Pero si vemos el contexto de la cristiandad bíblicamente en el Nuevo Testamento, vemos que surge en un ambiente, en un contexto de hostilidad, ¿verdad? Cuando Cristo dice que su iglesia va a prevalecer en contra de las puertas del infierno, es porque anticipa, asume el texto, asume oposición, antagonismo, persecución. Esas son las palabras del Salvador para sus apóstoles. Así es, así es. Sí, sí me escuchas ahí. Sí, sí. Ok, yo pienso que pues tenemos un cristianismo muy cómodo, ¿no? En este lado nosotros, con muchas comodidades de toda índole, cuestión de clima, templos. No hace mucho nos acompañó en la iglesia local, acá en Los Mochis, vino una persona que era de Chiapas y ellos tenían que recorrer kilómetros para congregarse, ¿no? Entonces, incluso su español era muy mocho, seguramente hablaba una lengua de donde él era. Y, y pues nuestra iglesia, digamos, es sencilla, no tiene muchos lujos. Y él estaba admirado por la hermosa, decía, es que tienen una hermosa casa de Dios. Entonces, era el tiempo de oración y digo, las reuniones de oración siempre son las menos concurridas, ¿no? Entonces, él empieza a decir, ¿por qué si tienen estas sillas no hay nadie en casa de Dios? ¿Por qué si tienen un aire acondicionado? Y empieza a hablar de todas las bondades y dice, nosotros no tenemos esto, nosotros tenemos que caminar por horas para congregarnos en casa de Dios. Entonces, te das cuenta la clase de cristianismo que tenemos en medio de estas situaciones. Me conviene, lo tomo. Es para sufrir, no me gusta. O sea, bueno, no sé si en Estados Unidos aquí hay una de esas iglesias heréticas que viene del Brasil, la Iglesia Universal, que promueven algo de pare de sufrir, ¿no? Entonces, ahora aquí tienes esos cristianos que están diciendo, pare de sufrir, o sea, no vengas a la iglesia si vas a sufrir. ¿Ve? No, ¿Cuál es el problema? Venga Cristo, Cristo se lo resolverá. pues debemos de contrastar, ¿no? El cristianismo que estamos viviendo en Occidente versus los que viven, hermanos, en medio de persecución en China, en algunos países en África, en Nigeria, están muy fuertes los musulmanes, los hinduistas, también algunos extremos matando. Y nosotros, ay, estuvo muy caliente, ay, no me gustó la alabanza, ay, no predicó. Es que el hermano está muy duro para predicar. Sí. Hay que caminar para ir a la iglesia. Sí. O sea, son muchas cuestiones que en realidad
en medio de una comodidad. Y yo no estoy abogando por una cuestión Yo sé, ascética, ¿no? En el claro. que el No, no no es tener el comodidad. punto, no es que vamos a ir a darnos de golpes, No, ¿verdad? No estamos hablando de sadomasoquismo o de ¿cómo se dice? Asceticismo. Ah, ascetismo, ajá. sí, Entonces, pero la cuestión es que entendamos cómo es que tan fácil en nuestro corazón nos perdemos. Veía, ¿no? Una frase que alguien ponía, Zoom no es la iglesia, realmente el Internet o lo virtual no es la religión de nosotros y el Estado no es mi rey, ¿no? claro. Entonces, es algo de lo que nosotros debemos entender que venimos a hacer una contracultura, no venimos a moldarnos a lo que el mundo dice. Entonces, debemos de vivir conforme al estándar que el Evangelio está demandando de nosotros como hijos de Dios. Entonces, esto es en cosas tan sencillas como en la forma en que vivimos prácticamente nuestra fe, que eso es realmente la religión. Sí, es que yo creo que estamos entrando a unos tiempos donde vamos a vivir una cristiandad más bíblica. Yo creo que estamos entrando en un tiempo donde quizá, ¿verdad? No soy profeta ni hijo de profeta, simplemente me baso en lo que puedo ver que está sucediendo, donde vamos a vivir una cristiandad que nos va a costar algo realmente. Uh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, este es un país tan bendecido y algo que me he dado cuenta es que los americanos aquí idolatran lo que le llaman a ellos el Bill of Rights, que es como la constitución del país que les asegura sus derechos, y entre esos derechos existe el derecho a la religión. Entonces, en la providencia de Dios surge que en este país se protege el derecho a creer y a ejercitar tu religión. Bueno, eso ahora ya se está erosionando mucho, a una gran velocidad. Y una de las cosas, una de las reacciones que he visto de los cristianos aquí en América, aquí en Estados Unidos, es que ahora ellos están en pánico y no se pueden imaginar, no pueden concebir de una cristiandad que no esté aprobada por el gobierno, porque la consecuencia de eso, lógica, será persecución, sufrimiento, un costo por ser cristiano. Y eso es algo bien interesante, porque está revelando la condición del cristianismo aquí en Estados Unidos. Yo me imagino que Latinoamérica sigue el paso, ¿no? Sigue el paso. Entonces, es bien interesante porque todas las libertades y las comodidades que tenemos, en lugar de producir una cristiandad fuerte y robusta y agresiva en el evangelismo, ha producido complacencia, ha complacido, ha producido una condición letárgica e incluso hasta indiferente, ¿no? Sí, sí, en medio de esas cuestiones, nosotros conversábamos y les decía, al menos el gobierno en México y en mi estado no ha sido tan enérgico como ha habido en otros países donde las indicaciones han sido mucho más draconianas, mucho más totalitaristas, ¿no? En el aspecto de que te dicen, si no haces esto, no te puedes reunir, o como en Canadá, no te reúnes y no te reúnes, ¿no? Como en Australia. Entonces, era muy triste ver que el gobierno te decía, ok, estás en México lo pusieron en un semáforo, entonces estás en un semáforo rojo, es lo más fuerte, o en naranja, y pues bueno, cuando estábamos en naranja podíamos tener un 30% del aforo de nuestra iglesia local, digamos. Entonces teníamos un templo grande que es como para unas 400 personas, entonces el aforo era como 120 y si acaso nos estábamos reuniendo 30, 40 personas. Entonces te partía el corazón
O sea, el ver que para muchas personas no estaba siendo algo prioritario. Entonces, tú decías, o sea, ¿qué están haciendo? Y realmente, ¿cuál es el mensaje que estamos pasando a nuestros hijos? O sea, en medio de cuánto, o en medio de qué sufrimiento, en medio de qué pandemia, somos o no cristianos. Cumplimos con el mandamiento de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese es un mandato. O Claro. sea, no es optativo, Sí, no sino que es una realmente sugerencia, no es bueno si pueden, si les gusta. Acuérdense que cuando esto se da, cuando se escribe esto, se escribe bajo la condición de que la iglesia es perseguida. Si leemos más adelante en el libro de los Hebreos, vemos que el autor de los Hebreos reconoce algunos fueron cortados en mitad, algunos fueron obligados a huir a cavernas, algunos fueron quemados y lo reconoce. Entonces, esto es dado a una iglesia que conoce el sufrimiento, ¿verdad? Entonces no hay excusa. Decir, bueno, hermano, es que él lo dice porque él no sabía la situación en nuestra iglesia, pero, ¿verdad? Es diferente. claro, claro, o sea, la iglesia nació en medio de un sufrimiento terrible con el Imperio Romano y siguió con los siguientes emperadores eh, y arreciándose completamente, tanto así que Pedro y Pablo murieron a manos de esos emperadores Claro. o del mismo emperador. Entonces, nosotros no tenemos eso gracias al avance del reino y gracias al avance de que la ley de Dios ha tenido también en la política Un y en efecto, la ha sociedad. tenido un Claro, efecto. claro, o sea, ya no tenemos los mismos emperadores malvados, aun cuando podamos ver un Joe Biden o un Andrés Manuel López Obrador perversos, Cuidado, eh, cuidado, cuidado. pero aún así no lo vemos Un como Nayib, un Nerón, un Nayib Bukele. o un Nayib Bukele, ¿no? Pero la cuestión es esta, o sea, ha habido un impacto por las leyes, ha habido un avance y de alguna forma nosotros como cristianos dejamos de ver que ha sido la ley de Dios la que nos ha permitido gozar de esas libertades. Y si a Dios le place volver a quitarnos esas libertades para entender qué es lo prioritario, pues así va a ser, hermano. Así va a ser. Es importante de reconocer la influencia que ha tenido la cristiandad en el mundo secular, ¿verdad? Vemos ese gran cambio. Yo creo que este es un punto de distinción en el 315 con el edicto de Milán, cuando Constantino declara la cristiandad como una religión legal en el imperio, y luego vemos en el 325 cuando se declara la cristiandad como la religión del imperio, ¿no? Y empieza esa influencia de la cristiandad en el occidente. En el occidente vemos esa transición del oeste al occidente, del oriente al occidente. Y lo que vemos ahora, los poderes que están, las potencias que aún permanecen, ¿verdad? Los Estados Unidos, Inglaterra, partes de Europa y todo eso, son los vestigios de esa sociedad que fluyó de la influencia del cristianismo, porque vemos que el paganismo se cayó en pedazos, ¿verdad? Y es la cristiandad que sostiene al imperio romano y es asimilado en los otros imperios que surgieron y que tomaron a Roma, porque Roma realmente no fue vencida de una vez, pero fue asimilada por los otros tribus del norte de Alemania y todo eso, pero ellos fueron asimilados en la fe y fueron influenciados. Vemos Carlomagno, ¿no? O sea, es un periodo muy interesante, pero bueno, al final de cuentas, lo que queremos decir es que si nos da el COVID no es una sentencia de muerte. Ese es un punto importantísimo. Es importante que estemos arraigados en la palabra de Dios, que, como dijo Carlos Spurgeon, Dios nos ha dado cheques tocante a las promesas de Dios, nos ha dado cheques en blanco,
Las promesas de Dios son verdaderas y son para nosotros. Hay que tomar ventajas de ellas, ¿verdad? No es para que vivamos nuestra mejor vida ahorita aquí, pero son precisamente para en esos momentos donde estamos pasando por adversidad, porque tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña que vamos a pasar por adversidad. De hecho, el apóstol Pablo y Bernabé, cuando evangelizaban en Asia Menor, lo que es Galacia, se nos indica en el capítulo 14 del libro de los Hechos que ellos, preocupados de que entendieran la fe, volvieron a ir a revisitar las iglesias que habían establecido en Asia Menor para enseñarles que es por medio de mucho sufrimiento y tribulación que debemos de entrar al reino de Dios. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice también que todo aquel que vive en el Señor Jesucristo y que quiera vivir una vida piadosa en Cristo, ¿qué dice? Será perseguido, ¿verdad? Y no dice tal vez, no dice quizá, pero dice todo el que quiere vivir una vida piadosa en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, este mundo crucificó al hombre más bueno, más justo y más santo que ha pisado la tierra. ¿Qué nos hace pensar que nos va a tratar bien a nosotros? Y en la medida que nos parecemos más a Él, es en la manera que el mundo va a reaccionar para con nosotros, ¿no? Va a perseguir al Cristo en nosotros, ¿verdad? O sea, eso es algo que tenemos que aceptar como cristianos, porque esa es la realidad de nuestra religión, ¿no? ¿Tú qué piensas, brother? Sí, definitivamente lo tenemos que tener presente y yo creo que los siguientes pasos seremos afirmados, quizás en medio de nuestros gobiernos con las decisiones que se tomen acerca de los reglamentos para seguir congregándote, lo que tienes que demandar y a lo mejor vas a tener que poner en balanza una vez más, realmente debemos obedecer a los hombres o debemos obedecer a Dios, ¿no? Entonces, al menos ahorita en México no estamos en ese punto. En Estados Unidos tengo entendido que en algunos estados pueden llegar a estar en esa situación. Digo, en Latinoamérica hay muchos lugares donde trágicamente, y se los digo, trágicamente, están pidiendo a las ovejas que traigan su cartilla de vacunación con las dosis aplicadas para que puedan entrar a la iglesia local. Y tú dices, ¿dónde queda la libertad cristiana? ¿Dónde queda el hecho de que la gente pueda tomar una decisión? ¿Por qué estamos agregando un mandamiento donde no lo existe? Exactamente, o sea, ciertos requisitos o mandamientos que la Biblia no nos habla, no es nuestra iglesia. Entonces, puede llegar a un punto en que a lo mejor no haces caso y vas a llegar a tener persecución. O sea, son cuestiones que al final de cuentas están en balanza, que quién sabe en la soberanía de Dios nos permita vivir, pero hay una línea, ¿no? Hay una línea donde probablemente tendríamos que ejercitar la desobediencia civil, ¿no? Sí, definitivamente son cosas que cada vez ha sido más palpable el considerar y el entender que como hijos de Dios, como iglesia, como miembros de la sociedad también, pues le hemos dado mucho poder al Estado y pues eso tarde o temprano nos va a golpear, ¿no? De regreso. Entonces, son cosas que en algún momento, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos lo tenían bien pensado acerca del límite del gobierno. Es algo que ahora no existe como tal. El gobierno se mete en la familia, el gobierno se mete en la iglesia y realmente el gobierno se pone como señor de todo, ¿no? Claro. Entonces, son cuestiones que nos afirman, ¿no? En todos los aspectos. Ahorita se llama COVID, mañana puede ser otra cosa, pero la cuestión es cuando una libertad dada por Dios a las naciones con las cuales te permite buscarle de una forma
voluntaria, digamos, y que podemos gozar de eso en nuestros países, puede ser que mañana ya no exista. Entonces, ¿cómo va a ser probada tu fe? ¿Cómo va a ser probada tu fidelidad, tu perseverancia en medio de esto? Es algo que es bueno que reflexionemos y que tengamos en mente. Sí. Otra cosa, hermanos, la vacuna no es la marca de la bestia. Tenemos que entender eso. No es la marca, pero creo que es una antesala de vemos en la historia que circunstancias que van a escalar a un punto cúspide al final se han repetido en la historia, son, ¿cómo se dice? Cíclicos. Sí, repetitivos a mayor escala. Eso nos están dando, como quien dice, un probete de lo que va a venir. Y sí, o sea, esto debe de hacernos entender en los tiempos que vivimos. Pero tenemos que entender que las cosas que Cristo dijo, por ejemplo, en el Mateo 24 y 25, lo que es el sermón de la montaña, el Señor no nos las dijo para que anduviéramos, pues, no es para que lo veamos en nuestro calendario, ni tampoco para que andemos poniendo fechas o tratando de adivinar, sino que lo dijo para nuestro confort, para nuestra seguridad, para que tuviésemos entendimiento y para que estuviésemos alertas. Porque al final del sermón de la montaña, cuando el Señor dice todas las cosas que van a suceder, las pestilencias, los rumores de guerras y todas estas cosas, ¿cuál es la aplicación que el Señor le da a los discípulos? No les dice, estén viendo el YouTube a ver si encuentran verdad la señal de mi venida o el canal que les voy a decir a dónde voy a llegar. No, dice, orad y estar alertas y estar ocupados en mi obra. Esa es la aplicación bíblica de estas cosas, ¿verdad? Hermanos, la Biblia nos dice que cuando la marca de la bestia llegue, la opción va a ser clara. O sea, no es que nos van a engañar en ponernos la mano, no, nos van a decir, esta es la marca de la bestia, ¿la tomas o no la tomas? ¿Sí me explico? O sea, la vacuna no es la marca de la bestia. Ahora, hermanos, la vacuna no es el salvador del mundo. Ahora hay cosas que por falta de tiempo no vamos a poder abordar, pero hay cosas que tienen que considerar. Traten de informarse. Y vaya, sí hay que hacer un poquito de diligencia en tratarnos de informar, porque hay mucha mala información y falsa información acerca de este asunto, pero traten de informarse acerca de cómo la vacuna es producida, cuáles son las éticas morales que envuelven, ¿no?, la fabricación de la vacuna, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que por lo menos en dos, estoy seguro, en dos de las vacunas, las que usan doble dosis, se ha usado fetos de bebés abortados para producirlas, ¿verdad? Por lo menos de dos estoy seguro. Entonces esas son cosas que el cristiano tiene que tomar en consideración. Ahora, otro punto de consideración, tenemos que entender que hablando realmente, yo no soy un científico, no soy doctor, pero hay información disponible ahora en este tiempo para todo el mundo. No tenemos suficiente tiempo de prueba. No conocemos todos los efectos secundarios que esta vacuna va a producir a un término de largo plazo. No los conocemos. Aún estamos viendo efectos secundarios de las vacunas que ya tenemos 70, 80, 50 años con ellas. Entonces son cosas para considerarse también. No tenemos toda la, ¿cómo se dice?, la información, el dato todavía, ¿verdad? Son cosas para considerarse. Hay casos comprobados relacionados con la vacuna en la cual está causando problemas se hincha el corazón y otro tipo de cosas, infertilidad, todas estas cosas. Son casos comprobados que se han ¿cómo se dice?, vinculado con la vacuna. Entonces son cosas que tenemos que considerar. Hablando, educarnos, tenemos el deber, ¿no, Tony? ¿Tú qué piensas? Tenemos el deber de educarnos en este asunto, como cristianos.
yo creo que el- nosotros estamos en contra del fanatismo de toda índole, ¿no? O Claro. sea, puede existir fanatismo al seguir a un predicador, al seguir una denominación, pero ahorita, por ejemplo, hay un fanatismo increíble a todo lo que la media te pueda decir, a todo lo que la mal llamada ciencia, como dice Pablo, te dice, y necesitamos incluso ser verianos en este aspecto, ¿no? Realmente ir y comparar lo que se nos dice. En Estados Unidos, el CDC tiene un portal que se llama, por sus siglas, si lo leemos así en español, VAERS, donde te habla acerca de los efectos adversos de las vacunas. Entonces, tú puedes ver todo el estudio que ha habido hasta ahorita y deberías ponerlo en balance. Yo creo que la cuestión es esta, eh, digamos, tú puedes decir vacunarte o no. Yo lo que estoy en contra es en cuestión de que el gobierno force a que tú te vacunes. Eso sí, no estoy de acuerdo. Realmente el gobierno no debería de tomar esta decisión y nosotros no deberíamos pedirlo para congregarte. Entonces, deberíamos informarnos acerca de los efectos a un corto plazo, que ya ha habido muchísimo, a un mediano plazo, a un largo plazo, desconocemos. Entonces, no se trata solamente de ser como conspiranoico y atentar, porque puedes escuchar a gente entendida como Luc Montagnier, premio Nobel francés, puedes escuchar al doctor Robert Malone, que es el creador de las vacunas mRNA. Entonces, es gente que conoce y ellos mismos te llegan a decir, ¿sabes qué? La pensaría dos veces Para antes vacunarme. de ver acerca de los efectos adversos, ¿no? Entonces, Y estas son es algo, autoridades educadas que conocen de lo que están hablando, sí, ¿verdad? y cuando te das cuenta de que están siendo censurados, cuando los tumban de los medios oficiales, incluso este video puede ser tumbado de YouTube también, incluso porque el algoritmo lo puede distinguir. Entonces, son de esas cosas que te haces preguntar, ¿por qué los callan? Eh, yo creo que no podemos estar como niños que se chupan el dedo en pensar que no hay un beneficio económico en todo esto, ¿no? Claro. Entonces, hay una perversidad realmente Y es que se que puede vivimos mover. en unos tiempos de tanta incertidumbre, ¿no? Que ya no sabes a quién escuchar, ¿verdad? Claro, Los extremos están bien, ¿cómo se dice? Bien, o sea, bien contrastados. O sea, la polarización está tremenda. Entonces, cuesta escuchar una opinión balanceada. Este, donde te estén dando datos más o menos coherentes, sin que estén, porque esto es algo que también va manejado por el emocionalismo, ¿no? También, o sea, hay mucho aquí. sí, pues en medio de esta situación, quizás muchos de nosotros tuvimos que, eh, pues en este año y medio o un poco más, hemos tenido que dejar quizás de asistir a la iglesia local. No sé si ha sido el caso de ustedes, pero algo que sucedió, un fenómeno que vimos nosotros, es que muchas personas ya nunca volvieron. O sea, hubo un enfriamiento o quizás el COVID mostró realmente Lo la que condición estaba que ahí. muchas, sí, la condición que muchas personas tenían y quizás fue el aliciente perfecto. Y este año fue lo suficiente para enfriar a muchos hermanos. Y, y, y digamos, no nos levantamos ahorita en una situación para juzgarles, sino ha sido una realidad. Entonces, cuando uno pasa y tú dices, bueno, yo me he sentido firme, he caminado por décadas en el Señor, pero en medio de una situación así, claro que tiemblas y que tambaleas. Entonces necesitas del amor de hermanos que puedan afirmarte, que te puedan ayudar, que oren por ti, que levanten tus brazos, que te digan, ¿sabes qué? Pues yo me hago cargo de tus hijos, yo hago otras cosas. Ese tipo de situaciones es realmente una bendición cuando uno pasa esas situaciones. Entonces el cuerpo de Cristo, cuando realmente un miembro se duele y todos se duelen en conjunto, pues toma tanto sentido lo que Pablo dice acerca de esto en las cartas, porque lo vives, es tangible, es palpable. Pero cuando tenemos esta idea
de un cuerpo tipo carnicero donde tienes un miembro por acá y otro miembro por allá. Nunca fue la idea de Cristo. No fue el diseño, el diseño original de la iglesia. Yo creo que es importante, ¿no? Para el cristiano tener nuestra teología en su lugar antes de que la prueba llegue, ¿no? Porque creo que muchos fueron confrontados con esta gran realidad, ¿verdad? Porque es fácil creer cuando todo va bien, cuando tenemos dinero en el banco, cuando la esposa, los hijos están bien, estamos saludables y todas estas cosas. Pero es diferente creer cuando las cosas están mal, ¿no? Cuando estás enfermo, estás en cama, o cuando el hermano está enfermo, está en cama. Cuando tu religión y tu fe te va a costar algo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que podemos ver que el COVID ha hecho es que ha servido como algo que está refinando y a la vez está revelando la condición de muchos en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Por eso, bueno, muchas personas han tenido en su mente la escatología, ¿no? Cómo es que Dios viene a separar realmente ovejas de cabras. Yo no creo, digamos, en mi escatología que estemos ahí, pero al final de cuentas es importante entender cómo en medio de las situaciones puedes estar firme o no. Y sobre todo cuando ves gente de antaño en medio de la gripe española o de la peste negra, donde la mortandad era un 33% de las personas, no 0.2 que podemos ver ahora en COVID, que realmente no impacta tanto, o 0.02 cuando recién inició. Pero en aquellas ocasiones la gente iba y servía a los hermanos aun cuando había la probabilidad de un 30% de que murieras. Sí, que te ibas a morir. O sea, es algo muy importante eso que has mencionado, ¿verdad? Simplemente pasando por aquí, hermanos, cuando escuchen en los noticieros que diga se dispararon los casos, tantos infectados, ustedes no pongan atención a eso. Pregúntense, ¿cuántos han muerto? Denme el número de las muertes, el nivel de mortandad. Es ahí donde tenemos que poner atención. Porque cuando dicen las salas de los hospitales están llenas, bueno, pregúntate para cuántos las salas de los hospitales están capacitadas. 30. Y eso es grande. Así es que cuando dicen las salas de los hospitales están llenas, eso realmente no quiere decir nada, ¿verdad? Pregúntate cuántos están muriendo, ¿verdad? Igual, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Verdad? Pablo viene a la mente, Romanos 8:28. Pablo nos dice que Dios trabaja todas las cosas para nuestro bien. Y Pablo no está hablando ahí simplemente una alegoría o poesía, nos está diciendo todas las cosas. Pero el problema que sucede es que hemos sido afectados de tal manera por el evangelio de la prosperidad, ¿no? Que cuando adversidad llega, cuando la enfermedad llega, no conectamos a Dios con estas cosas. Le damos eso al diablo. El diablo es el que está haciendo esto. Ahora tenemos que buscar la manera, orar y para que Dios venza al diablo para que le gane esta batalla, porque obviamente no asociamos a Dios con el sufrimiento, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, yo digo, mostramos mucha ignorancia en el Nuevo Testamento cuando nos dice que va a haber sufrimiento, o sea, que es necesario que a través de sufrimiento y de padecimientos podamos transitar nuestro caminar cristiano. O sea, estamos en un mundo caído, es una realidad, y en este lado de la eternidad hay enfermedad, hay dolor, hay muerte, hay maldad. Entonces, claro que hay posibilidades de que podamos sufrir. Si a Dios le place pasarnos en medio de esta situación
para purificarnos, y cuando purificas un metal precioso como el oro, a base de calor tú puedes sacar las impurezas que hay en ese material. Entonces, cuando te das cuenta de que Dios usa estos procesos de prueba para purificarnos, tú dices, gracias Dios, vale la pena, porque lo ves como una obra en que Dios está haciendo para hacerte más a la imagen de su Hijo Jesús, y no solamente la cuestión de un Dios sin misericordia que está haciéndote sufrir, no, Claro. realmente te está puliendo y te está preparando para situaciones más adversas, o para que realmente puedas traer una palabra de esperanza a otras personas en medio de esta situación también, ¿no? Pero puedes tener la certeza, ¿no? Puedes tener la certeza de que lo que sea que está sucediendo, Dios lo va a usar y lo está usando para su gloria y para nuestro bien, aunque en el momento obviamente es difícil. Tenemos que practicar discernimiento. Como tú dijiste, no, nosotros no somos la última autoridad en el tema, obviamente, pero vivimos en tiempos que ahora la información está disponible. Claro, tenemos, como dijimos al principio, tenemos que navegar entre todo lo que se está diciendo y el sensacionalismo y todos los argumentos que están en los extremos, ¿verdad? Lo que queremos evitar también es el fanatismo, pero la situación demanda discernimiento de los cristianos. La situación demanda que tenemos que, primero que nada, estar informados por la Biblia, y segundo, tratar de buscar la información que nos es pertinente para saber qué opciones tenemos y lo que tenemos que hacer. Vivimos en tiempos interesantes, tiempos quizás no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sin precedente, ¿verdad? Estas cosas se han dado en el pasado, pero en los últimos 250 años por lo menos no hemos visto algo así, ¿verdad? Sí se dio la fiebre española y todo eso, pero a nivel mundial no habíamos vivido una pandemia. Hemos visto, la palabra nos dice que el impío huye cuando nadie lo persigue, ¿verdad? Entonces, esta es la reacción del mundo. El mundo reacciona en pánico porque obviamente hay algo que los amenaza esta vida. ¿Por qué? Porque es la única que ellos tienen, obviamente. Entonces el mundo reacciona de esa manera, en pánico, en temor. Pero para el cristiano tiene que ser diferente, ¿no? Tenemos que reaccionar de una manera diferente, ¿no? Sí, yo tristemente he visto personas a cristianos que el fatalismo del que hablan se equipara a una Greta Thunberg, ¿no? Donde todo está mal, todo se va a acabar, ¿no? Y se te olvida, Génesis 8:22, que el Señor está en su trono, que tiene control de todas las cosas. Mientras Él esté ahí, va a haber verano, va a haber invierno. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí la cuestión es, hermano, no seas fatalista, tomémonos de la mano de Dios, tengamos una mente sana. A mí me gusta mucho cuando la Biblia, sobre todo en inglés, te habla de una sound mind, cuando te habla de no tener temor, realmente tener un dominio. Eso es a través de la palabra y a través de que el Señor obra en nuestras vidas. Yo creo que necesitamos tener mucha sobriedad en medio de estos tiempos. No caigamos en pánico, porque realmente eso mostraría que no tenemos esperanza y no tenemos fe. Y si en algún momento tambaleamos, pues bueno, por eso decíamos, es importante la ayuda de otros hermanos, pero de forma normal, cuando estés sano, en medio de las situaciones, no caigas en este fatalismo. Trae palabras de aliento. El mundo ya está en un descontrol y en una falta de paz. No seamos nosotros estos también precursores. Realmente debemos proclamar
una paz que el mundo no sabe de dónde la obtenemos en medio de las dificultades, y es lo que tenemos que proclamar, realmente ser portadores de eso en medio de un mundo tan inestable y tan inseguro y en tanta conmoción, que el Señor sea nuestra roca y pues subamos a la roca que es más alta que nosotros y ahí afirmémonos. Así es, hermanos. Así es que este es un tema muy interesante. Realmente podemos seguir otras 2, 3 horas hablando acerca de toda la situación y las reacciones y todo esto. Pero tenemos que entender que como cristianos, Dios no nos ha dejado sin consuelo, no nos ha dejado sin esperanza. Cuando el mundo habla de esperanza, ellos dicen, yo espero que pase esto y pase lo otro, pero tienen incertidumbre porque no saben. Pero cuando el cristiano dice, yo espero esto, está basado en la promesa de Dios, en la palabra de Dios que nunca fallará, cual es muy diferente. Es una manera de pensar diferente, porque nosotros sí tenemos certidumbres, nosotros sí tenemos esperanza, y cuando decimos esperanza es certidumbre, estamos seguros de lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre el mundo y la iglesia. El mundo dice, yo espero que esta plaga se vaya, pero no saben y el mundo de ellos se acaba con su vida, pero la de nosotros empieza, ¿verdad? Como dijo Pablo, para mí vivir es Cristo, para mí morir es ir a Cristo, ¿verdad? Entonces, la visión bíblica, la manera de pensar bíblica es diferente. El cristiano piensa debe de pensar de manera diferente y reaccionar a estas cosas igual, de manera diferente, porque tenemos las promesas de Dios que nos son dadas para nosotros en Cristo Jesús. Así es que vamos a parar aquí, hermanos, y les damos las gracias por haberse quedado con nosotros. Y si encontraron esto bueno de ayuda, de edificación para el pueblo de Cristo, pues les pedimos que, ¿verdad? Que lo compartan, que se suscriban al canal. Y te doy las gracias, hermano Tony, por haber estado con nosotros y algunas palabras para despedirte de nuestra audiencia. No, pues simplemente decirles que si encuentras hermanos que están en temor, pues ámalos, realmente darles una palabra de consuelo. Si tú mismo estás en medio de la situación, pues ten paz. Realmente Dios puede librarnos en medio de esta situación y pues afiancémonos realmente de la palabra de Dios y estemos con un buen deseo de ver cómo Dios va a resolver todas las cosas en, en las siguientes quizás meses o semanas, no lo sé, pero estar expectantes de que el buen Señor realmente nos llevará a un buen destino. Entonces, que la iglesia siga al respecto, congrégate, no dejes de congregarte, no existe el cristiano llanero solitario, así que nos necesitamos unos a otros, para nosotros fue mucho, de mucha bendición en medio de este tiempo, y pues crece en discernimiento, crece en buscar un poco acerca del conocimiento que hay allá afuera. No seamos como el necio simple que se encuentra en Proverbios, ¿no? Crezcamos en nuestra sabiduría y en nuestra prudencia al respecto. Amén, amén, hermano. Así es. Así es que, hermanos, les damos las gracias entonces y pues nos volveremos a ver si el Señor lo permite la próxima vez. Así es que el Señor me los guarde y los bendiga. Y acuérdense que la palabra de Dios tiene todas las respuestas. Nos alumbra, nos ilumina, nos dirige. Tenemos que entender que no podemos vivir una cristiandad que honre a Dios si no conocemos su palabra. Tenemos que estar afirmados en la Biblia, tenemos que ser intencionales en conocer a Dios por medio de su palabra y entender que todas estas cosas están absolutamente bajo el dominio divino, bajo el dominio de Dios,
Dios tiene el control absoluto de toda esta situación y como dice el apóstol Pablo, Él está usando todas estas cosas para nuestro bien y para su gloria. Así es que el Señor me los guarde y los bendiga y nos volveremos a ver en la próxima ocasión.